Vámonos a la entrevista. Ya está el doctor Carlos Javier Escudero en la línea. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Carlos Javier Escudero, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muy buenos días, qué gusto tenerte en el programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los radioescuchas de esta mañana, jueves 23 de septiembre. Gracias, Carlos Javier. Oye, a ver, ustedes están trabajando un proyecto sobre recuperación de caudales en Guadalajara. Primero, platícanos un poco qué hacen y luego dinos cómo has visto este temporal en esa materia. Sí, bueno, aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara habemos grupos de profesores que nos dedicamos a la docencia, pero que también compartimos nuestra pasión por la investigación. Y bueno, tenemos datos que se han reportado, ¿no? Desde algunas instancias, como por ejemplo el CEA o incluso Conagua, y meramente para evaluar la situación de la disponibilidad de este recurso importante en la zona metropolitana y bueno, ¿por qué no en todo Jalisco? Entonces en mi caso en particular me dedico más a la parte de tratamiento de agua, que también es una forma de abonar, ¿no? Hacia aumentar caudales a los ríos, presas, etcétera. A ver, entonces, ¿y cómo ves hemos hablado que se hace un temporal extraordinario, las noticias de inundaciones, presas llenas, ¿cómo estamos realmente en captación y disponibilidad de agua para la zona metropolitana? Sí, pues definitivamente en los últimos años toda esta gran urbe ha crecido, cada vez necesitamos más agua. Y bueno, estos últimos años también han sido bastante anormales. Hemos atravesado por las peores sequías, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional. Afortunadamente, el temporal de lluvia ha ido bien. Hay recuperación de la mayoría de las presas, ¿no? Tenemos 22 presas en Jalisco y bueno, prácticamente la mitad ya superan el máximo de su capacidad. En Guadalajara, bueno, tuvimos el caso de la presa Calderón, que bajó a niveles históricos sus niveles, la capacidad de almacenamiento y afortunadamente en estos momentos se encuentra con más del 61% de su capacidad, bueno, entre 60 y 70%. Y bueno, otra gran fuente de abastecimiento para la zona metropolitana es el lago de Chapala, que también ha tenido bastantes impactos en los últimos 10 años y actualmente se encuentra por arriba del 60% de su capacidad de almacenamiento. Entonces, esperemos que siga lloviendo, esperemos de que en esta zona se siga almacenando agua. Sin embargo, algo que sí debe de quedar claro es que no todo el agua que llueve en primera instancia no se conduce hacia las presas, lagos, ríos o esas zonas donde se almacenan para después suministrar, ¿no? A la población. Gran parte del agua que llueve se pierde en forma de evaporación. Estamos hablando que en todo México más del 73% de lo que llueve se evapora. Digo, es una parte del balance hídrico. Exactamente, que luego vuelve a caer y es lo que nos da el clima. Eso es. Exactamente. Y a ver, el agua no es que se vaya a acabar, meramente el agua no la vamos a tener disponible. Justo esa parte del balance hídrico, ¿no? Que los estudiosos manejan en términos de lo que se evapora, más lo que llueve, más lo que menos lo que se extrae, ¿no? Al final, probablemente esa agua que actualmente la recibimos en forma de lago, la recibimos en forma de río, va a estar evaporada o va a estar en el mar. Y otra cosa importante, amigos del auditorio, es la parte de la calidad del agua. Podemos tener mucha agua, pero si esa agua está contaminada, pues no la podemos usar. Tenemos que invertir más para depurarle, tenemos que invertir más para que lleguemos a la calidad de acuerdo a la normatividad, ¿no? Que nos indica para el suministro hacia la población. ¿Qué tal, Carlos Javier? Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Sí, justamente ese es el punto al que yo llevo. Bueno, por un lado está la cantidad de cuánta agua, a cuánta agua podríamos tener acceso. La otra, ya lo mencionabas, disponibilidad. Bueno, ahí está, pero podemos disponer de ella. ¿Cuánto nos cuesta disponer de ella? Y la tercera es esa, calidad, que serían los elementos que tendríamos que considerar, además, para poner lo que ya mencionaste también, el crecimiento de la ciudad. Pero en cuanto a calidad, ¿cuál es el problema principal que ustedes han detectado para el agua? Bueno, Jalisco se encuentra
en dos cuencas sumamente importantes para nuestra nación, que es la cuenca Lerma, la cuenca Santiago. Todo esto forma el sistema hidrológico Lerma-Santiago, ¿no? Pero estamos en una zona que presenta mayores problemas de contaminación. De hecho, algunos han indicado que es de las cuencas más contaminadas del mundo, y eso por las actividades que se van creando, se van generando, y que desafortunadamente no tratan el agua. Desde el nacimiento de esta cuenca en el Valle de Toluca, pues atraviesa esta zona de alta actividad industrial en el Estado de México, Querétaro, luego pasa a Guanajuato, y bueno, Guanajuato está un sector importante que es la industria de la curtiduría, y ahí, por ejemplo, dentro de estas actividades se genera mucho cromo, y al final es un compuesto muy peligroso. Se han hecho muchos planes para regular en la parte del tratamiento de agua, se han instalado sistemas de tratamiento de agua. Otra cosa también, amigos del auditorio, una cosa es instalar plantas de tratamiento y otra cosa es ver que se estén operando. Sí, operarlas, ¿verdad? Exactamente. Construirlas como sea. Y darles presupuesto. Exactamente. Eso es. Podemos decir que tenemos una cobertura en Jalisco de más del 90% de sistemas de tratamiento. Entonces tenemos que estar viendo si se operan adecuadamente, si el efluente tratado, es decir, el agua que sale de esas plantas de tratamiento, cumple con la normatividad, por ejemplo, la 001, la norma oficial mexicana 001 Semarnat, para la descarga a ríos, para la descarga a cuerpos receptores como lagos, si se está trabajando pues para tener esa finura en la calidad que estamos entregando, ¿no?, a los ríos. Sí. Entonces, el principal problema es de que muchas industrias no tratan el agua, o si las tratan no la dejan en la calidad adecuada. Estamos hablando de que por cultura en algunas comunidades, pues los ríos han sido vertederos, ¿no? Como si fueran los basureros, pues. Entonces, mala calidad en Cuenca Lerma-Santiago. Aquí Chapala recibe todo lo que se ha contaminado de Lerma, y en Chapala nace otro río que es el Santiago, pero bueno, tenemos otras actividades también que lo van contaminando hasta su descarga en Bahía Banderas en Nayarit, ¿no? Entonces, sí, ese es el problema también. Oye, y ya para terminar, agradeciendo mucho, Carlos, hay estudios, ustedes estudios sobre infiltración, lo que se ha hecho del trabajo de infiltración en la zona metropolitana, si beneficia a los mantos freáticos, cómo están los pozos de los que se abastece la zona metropolitana. Sí, hay algunos estudios para, sobre todo, recarga de acuíferos. Recordemos de que en México hay muchas normativas, por ejemplo, la 014, que nos indican las regulaciones de la calidad que debe tener el agua para su recarga. Hay algunas industrias que hacen pues el tratamiento del agua, y si no la devuelven directamente hacia el río o hacia algún embalse, se puede ir directamente a infiltración, que es para recargar a los pozos, ¿no?, como lo llamamos generalmente. Entonces, se debe dar cumplimiento. Entonces, por lluvia, por cuestiones de industrias, de algunas actividades, se puede estar realizando esta recarga de acuíferos. Sin embargo, nos falta mucho. O sea, al final de lo que nosotros necesitamos para el suministro en esta gran zona metropolitana, pues más del 70% es agua superficial, más que agua de infiltración. Entonces, y pongo números, ¿no? Más del 60% del agua que nosotros consumimos o que nos llega a nuestra casa en esta zona metropolitana proviene del agua de Chapala. El otro restante viene de presas, y un porcentaje muy pequeño, menos del 10%, es de pozos, ¿no? Entonces, más o menos este es el panorama. Y más que, bueno, hay muchas acciones que faltan por hacer, pero amigos, radioescuchas, algo importante es la educación y la sensibilización. Creo que desde nuestras casas podemos hacer mucho para ahorrar el agua, para cuidarla. O sea, es un recurso que el día de mañana no la vamos a tener disponible, y no es algo que va a suceder en cientos de años. O sea, ya estamos viviendo esta crisis hídrica en todo el mundo. Vemos, por ejemplo, casos de Brasil. Brasil es el país que tiene la principal cuenca hidrológica del mundo, que es el río Amazonas, pero ahora está atravesando por la peor sequía, o en México incluso, ¿no? En esta época de estiaje se secó el segundo lago más grande, que es el Cuitzeo.
Entonces es algo que sí nos debe de hacer pensar en una concientización y en el cuidado de este gran recurso que es el agua. Carlos Javier Escudero, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muchas gracias por estos minutos para decir las cosas. Muy amable. Esperemos escucharnos pronto. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias.